Correa. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muy contenta aquí de estar con ustedes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Un placer, como siempre. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto estar aquí, compartir como cada jueves una tacita de café, algunas ideas y algunas especulaciones periodísticas y literarias que parece que entretienen y hacen reflexionar a las personas que nos escuchan. Un saludo para todos los que estamos aquí reunidos. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí en esta mesa. Aprovecho para saludar a mis compañeros Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos sigue. Bien, Ricardo, vamos empezando, si me permites, contigo y para hilar lo que acabo de hablar con Marta Olivia López, reportera de Tamaulipas, pues no le estamos, digo, o al menos hablo por mí, yo no le estoy poniendo demasiada atención o reflector a lo que está pasando en Tamaulipas, porque hay otros temas que nos están ganando en cuanto a la inmediatez, pero bueno, ahí viene ya el caso Tamaulipas con la posibilidad de el juicio político contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Qué opinión, qué información tienes sobre este tema, Ricardo Ravelo? Bueno, Julio, yo creo que es un procedimiento que no está siendo fácil porque hay demasiada controversia desde el punto de vista legal y además el asunto, desde mi punto de vista, se ha empantanado políticamente. Primero escuché una versión de Alonso Aguilar Sincer, el abogado del gobernador, en el sentido de que la definición, digamos, llamémosle decisiva del desafuero corresponde al Congreso de Tamaulipas, donde hay, entiendo, mayoría panista. Por otro lado, bueno, ya el juicio de procedencia inició ya con la entrega del expediente por parte de la PGR al Congreso, que hay que recordar que, bueno, el presidente insistía en que este expediente se diera a conocer, pero bueno, Pablo Gómez dijo que esto era violatorio de la ley porque no se puede ventilar una investigación que está, digamos, protegida por la secrecía. Creo que pues todavía falta ver lo más importante, si realmente hay elementos para que procedan contra Cabeza de Vaca por diversos delitos. Es decir, Cabeza de Vaca hoy está en un verdadero marasmo, está empantanado el asunto porque pues tiene dos investigaciones, ¿no? Tiene una investigación ya, entiendo, bastante avanzada en Estados Unidos por los mismos delitos. Se le acusa de una vinculación directa con el cártel del Golfo, con los Zetas. Hay testigos que han declarado en Estados Unidos en su contra y que son también testigos de cargo en la investigación que lleva la Fiscalía General de la República. De tal suerte que, bueno, creo que va a ser interesante ver cómo va a resolver la Cámara de Diputados este asunto, porque entiendo, hay un tinte también político que se ha ido subiendo de tono, la discusión más bien en el entorno político ha ido subiendo de tono, y lo legal se ha ido quedando como en una discusión que se ha dispersado. Creo que hay que ver todavía finalmente qué va a decidir la Cámara, si realmente corresponde al Congreso de la Unión desaforar a Cabeza de Vaca y llevarlo a juicio, o bien esto, como dice Alonso Aguilar, va a recaer en el Congreso local. Si es así, de acuerdo con lo que él explicó en esta ruta legal, pues bueno, va a ser difícil lograr el desafuero porque a nivel local hay mayoría del PAN, y obviamente ahí el control político lo tiene el propio gobernador. Ahora, respecto de los delitos, vamos a ver si realmente en esta ocasión la unidad de inteligencia financiera hizo bien su trabajo, porque hay un voluminoso expediente que da cuenta de múltiples transacciones multimillonarias, la compra de departamentos, la compra de residencias dentro y fuera de México, los presuntos sobornos por parte de Pemex para la aprobación de la reforma energética.
Hay una danza de millones que según se sabe, por lo que ha dicho Santiago Nieto, que está bastante robustecido este expediente, pero también hay que tomar en cuenta los antecedentes, ¿no? Es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho muchos anuncios espectaculares respecto del aseguramiento de dinero, respecto de investigaciones que tienen que ver con narcotraficantes, empresas, políticos, a los que parece que, bueno, los tienen contra la pared, y de buenas a primeras los asuntos se caen, ¿no? Porque no se sustentan legalmente y los jueces tienen que decidir liberar las cuentas o beneficios para quienes han sido acusados de lavado de dinero y entre otros delitos. Vamos a ver si realmente ahora la unidad sostiene su investigación y si la PGR, bueno, finalmente le da curso al asunto, logran el desafuero del gobernador y lo puedan llevar a juicio. Bien, Ricardo Ravelo, muchas gracias. Bueno, vamos sobre el mismo tema de Tamaulipas. Guadalupe Correa, ¿qué opinas? ¿Qué información tienes? ¿Qué perspectivas tienes respecto a este caso de Tamaulipas? Claro que sí, es un caso que del día de hoy realmente me ha causado, he tenido algunos pensamientos y cada día me voy sorprendiendo, el día de ayer y este día, por los acontecimientos. Bueno, creo que Ricardo describió muy bien el proceso, donde nos encontramos hoy, pero bueno, me encuentro hoy, el de periódico La Jornada, una noticia en la cual la Marina Armada de México otorga un reconocimiento al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer encuentro otra noticia que también me asombró, que el gobernador, probablemente ya desesperado, ya un poco desquiciado quizás, no lo sé, porque bueno, sí él tenía aspiraciones presidenciales incluso, él ejercía un liderazgo de alguna forma dentro de los gobernadores panistas en el Partido Acción Nacional, supuestamente por su liderazgo, ¿no? Y bueno, él contrata a un despacho de abogados para tratar de limitar este tipo de filtraciones del gobierno mexicano a la prensa mexicana con relación a las investigaciones que están haciendo en los Estados Unidos. Es una cuestión que yo no me puedo imaginar un gasto importante de dinero en un despacho de abogados para que se le limpie la imagen o que no se dé información. Me parece un poco complicado de entenderlo, ¿no? Y también me parece complicado entender esta relación entre la Marina Armada de México. Sabemos que Javier García Cabeza de Vaca, bueno, esto es lo que en mis investigaciones, en muchas de las entrevistas que he podido recopilar, y además obviamente la entrada y bueno, muchos de las declaraciones que se dieron durante la administración anterior, la Marina durante Enrique Peña Nieto, había una relación muy importante entre el gobernador y esta organización, esta institución. Entonces, también en estos años, en el año 2014, en el año 2018, se registraron desapariciones forzadas que se relacionan con la Marina Armada de México. Hace algunos días también, pues, se confirman estos casos y se lleva se arresta, se señala a algunas personas, obviamente de la Marina Armada de México, que están relacionadas con esas desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo en el año 2018. Primero decían que era en el 2014, después en el 2018, y bueno, de alguna forma entendemos que con el aval del gobierno federal se realizan estas investigaciones y estos procesos avanzan. Probablemente, y ahorita también especulando, y qué bueno que Víctor dijo, estamos información, pero también estamos especulando porque muchas veces en el país, por la falta de investigación y además también por los intereses de otros países, no tenemos toda la información. Entonces yo pienso y especulo, y puse un tuit hace poco relacionando este reconocimiento que se hace de Javier García Cabeza de Vaca por parte de la Marina, relacionado con esta vinculación, digamos, del gobierno federal, el decir yo me desentiendo de las desapariciones forzadas y continúo con el proceso para llevar a juicio a las personas
que hicieron esto. En realidad, el tema de las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo es un tema muy controvertido, pero ¿por qué? Porque quienes fueron desaparecidos, supuestamente había algunos vinculados a la delincuencia organizada, pero independientemente de eso. Creo que aquí se plantean preguntas que van más allá. ¿Cuál es la procuración de justicia? Se tiene que llevar a las personas con un juicio que tienen que seguir ciertos pasos y bueno, pero independientemente de eso, creo que es muy delicado lo que está sucediendo. Se están dando símbolos muy diferentes. Obviamente, el gobernador parece ser que no quiere dejar de continuar queriendo defender lo indefendible. Y por el otro lado, también el gobierno federal creo que va un poco lento. También en el tema de su policía, los GOPES. Toda la participación que ellos tuvieron aparentemente con el asesinato y además los cuerpos que aparecieron calcinados en Camargo, que estaban también relacionados con algunos elementos de la Policía Especial del Estado de Tamaulipas, comandada por obviamente, bajo la responsabilidad del gobernador. Se reservó el caso por 5 años, lo reservó y bueno, obviamente esto fue parte de una acción por parte del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué es lo que gana el gobierno federal? Reservando por 5 años una masacre de esa magnitud que no solamente involucra a mexicanos, sino también a otros países, a guatemaltecos. Todo me parece muy complicado de entender. El tema de Cabezas de Vaca nos vincula también a las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal. Creo que deberíamos de sentarnos a hacer como una mesa total de lo que está pasando en Tamaulipas, ¿no? Y bueno, como bien dices, creo que ahorita nos están, de forma mediática, hay otros temas, pero creo que vamos a volver porque la cuestión en Tamaulipas es muy delicada y hay muchos actores aparentemente involucrados en lo que ha sucedido en los últimos años. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Gracias, como siempre. Víctor Ronquillo, aquí en el chat nos escribe Francisco Telles Girón y dice: cabeza de vaca, otra cabeza que se escapa. Solo lo leo como tal. Víctor, por favor, ¿qué nos dices sobre Tamaulipas, siempre presente en estos temas y en el caso específico del gobernador García Cabeza de Vaca? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que de verdad sí hacemos especulación, pero es una especulación que parte de la información, es una especulación, si me permiten la palabra, intelectual, creativa, y tiene como elementos, pues eso, ¿no? Todo este contexto de información que semana con semana intentamos, pues colocar como base de nuestras reflexiones. Mira, yo aquí volvería un poco a la cuestión de quiénes son los apoyos políticos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Me parece muy significativo el que al día siguiente de que se anunció el posible desafuero y el procedimiento que se iba a llevar a cabo, de inmediato las fuerzas vivas del PAN reaccionaron y ahora sí que todos a favor de este personaje que, como dice Guadalupe, es un hombre prominente dentro del Partido Acción Nacional, incluso es uno de los posibles candidatos a la presidencia del PAN, aunque hay otros que levantan la mano. Fue sorprendente la defensa denodada del panismo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cuál es la razón de esta influencia y cuál es la razón de esta preponderancia de este personaje? Pues uno lo escucha, su discurso político, uno ha seguido su historia política y bueno, pues sus nexos, que ya hablamos de ello en algún momento dado con el foxismo, con el calderonismo, su participación como parte del grupo que según Lozoya extorsionaba vilmente como un sindicato del crimen organizado a este personaje. Bueno, pero fuera de ello, no existe de ninguna manera un sustento ideológico importante. Lo que hay detrás, a mí me parece que es precisamente la capacidad económica y política que tiene el imperio criminal que ha construido Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Un imperio criminal que tiene, como ya lo dijimos en algunas ocasiones, como base la economía del delito. Lo mismo la trata de personas,
el tráfico de personas, que el tráfico de drogas, lo mismo el aprovechamiento de los recursos del erario público para construir empresas que se benefician o que benefician a este actor que, bueno, pues podríamos considerar político, pero es también, sin duda, y ahí están los elementos que no han sido rebatidos hasta el momento, es también un actor criminal, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí, digamos, ahora también es interesante, y yo también quisiera, además de esto de los apoyos políticos, y bueno, también hay que recordar que el domingo siguiente de en que se va a conocer el proceso de su desafuero, pues bueno, convocó a una marcha multitudinaria en Ciudad Victoria, donde las fuerzas políticas de Ciudad Victoria, las fuerzas económicas de Ciudad Victoria se pronunciaron. Una marcha multitudinaria, pues con el acarreo tradicional que instauró el PRI, pero que forma parte del sistema político mexicano aún vigente, y esto también nos hace pensar la capacidad que tiene de convocatoria en estos grupos, ¿no? Uh-huh. Y no me refiero a las personas que marcharon por la torta y el refresco, sino en los grupos económicos, en los grupos políticos y en los grupos que pues de alguna manera participan de esta economía del delito. No hay que olvidar que Tamaulipas es la Tamaulipas de Yarrington, de Eugenio Hernández, es la Tamaulipas donde 6 días antes de que se llevara a cabo la elección para gobernador en el año 2010, fue asesinado Rodolfo Torre Cantú por un comando. O sea, esa es la Tamaulipas, y es la Tamaulipas también de la frontera chica, donde, bueno, pues a lo largo de los años hemos documentado la realidad de la violencia y del negocio que representa la misma frontera, ¿no? Un negocio del que, bueno, no voy a abundar demasiado, pero un negocio que permite pues toda clase de ilícitos entre ellos, y que esta es parte también de las acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca, el tráfico de combustibles. Claro. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, pues ya que andamos por el rumbo de Tamaulipas, vamos a pasarnos tantito a Nuevo León y vamos, perdón, ¿alguien quería decir algo? No, ¿verdad? Bien, Ricardo, entonces, pues en Nuevo León la elección de gobernador ha ido pasando de los memes y el cotorreo con este candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, hasta los señalamientos o el embrollo en el que se metió la ahora morenista Clara Luz Flores respecto a Nexium, y Adrián de la Garza, quien fue procurador de justicia en el estado de Nuevo León y ahora es candidato del PRI al gobierno del estado, del grupo de Rodrigo Medina, pues ahora está acusando a Samuel García de vínculos con el narco, luego de esta foto donde salió Samuel García de 10 años en una fotografía con un jefe del narco en aquella región. ¿Cómo ves este tema? Por favor, Ricardo Ravelo. Bueno, mira, Julio, es evidente que hay una guerra, hay una campaña de linchamiento como es propio en estas etapas electorales, pero lo cierto es que lo que ha salido a flote pues son elementos duros, es decir, no se pueden desmentir. Sí. Vi el caso, he estado siguiendo ese asunto. Lo de Samuel García, bueno, es una vieja historia que pues por muchos años se mantuvo oculta y bueno, lo que llama la atención, ¿por qué tomó tanta relevancia el asunto? Porque han negado su historia, ¿no? Han negado sus antecedentes, sus vínculos, y obviamente, bueno, pues siguiendo el hilo de esta historia de Samuel García, pues bueno, nos lleva allá por los años 90, mediados, finales de los años 90, cuando el padre de Samuel García pues tenía una estrecha relación allá en la frontera chica con este narcotraficante de apellido García Mena, conocido como el June, una pieza importantísima en su momento del cártel del Golfo, que emergió en esa región, siendo de Nuevo León, bueno, se afincó en esa región de Tamaulipas, y se convirtió en una de las piezas más emblemáticas del narcotráfico en la región, con una relación tan estrecha. Incluso hay una versión de que el padre de Samuel García
y García Mena tienen una línea de parentesco. Hay dos versiones, una de que son hermanos y otra de que son primos muy cercanos. Cuando se dio a conocer primero un video y luego la fotografía donde aparece Samuel García con 10 años de edad en una fiesta, a esto le antecedió la versión de que cuando se le señaló de que había una relación con el narcotráfico y particularmente con este personaje, Samuel García mintió. Yo creo que ese fue el punto de quiebre de este escándalo. Mintió al decir que no tenía ninguna relación y que hacía muchísimos años, es decir, que nunca lo había visto. Después de esta versión, bueno, dan a conocer la fotografía donde el June, ya toda una pieza del crimen organizado, pues aparece en una fiesta familiar donde convivió con el padre de Samuel García y la familia, y luego se toman esa fotografía que pues ha sido la causa de esta enorme polémica. Lo cierto es que, bueno, al final Samuel argumenta que este golpe bajo pues es consecuencia de la campaña política, porque él va punteando las preferencias en Nuevo León, pero lo cierto es que, bueno, ahí está el señalamiento, no hay para dónde hacerse, como se dice, ahí está la foto, está la historia, están los antecedentes, hay toda una vinculación de por lo menos 30 años atrás que se ocultaron, y obviamente esto al tiempo, bueno, siempre, como se dice en el mundo periodístico, siempre hay un yo lo vi, un yo tengo el dato, etcétera. Entonces todo esto en campaña aparece, sale a flote, y bueno, pues es un verdadero escándalo el asunto, porque hay una relación estrecha, según pudo demostrar esta información, esta imagen que dio a conocer Adrián de la Garza, el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León. Evidentemente todos tienen colas que les pisen, ¿no? Es decir, hay una historia de antecedentes allí muy marcados, que lo bien ligan a unos con el narcotráfico, a otros con la corrupción, etcétera. De tal suerte que yo veo la situación de Nuevo León muy peleada, ya totalmente rebasada la campaña, digamos, que debería estar centrada en las propuestas, en cómo sacar adelante ese estado. Hoy todo eso está totalmente borrado del escenario y de la discusión. Hoy realmente la campaña es de linchamiento, como se dice comúnmente, ¿no? Se han dedicado a ponerle ventilador al estiércol, al excremento, y entonces pues hoy no sabemos realmente qué proponen para el Estado, una entidad que tiene graves problemas, un endeudamiento enorme, problemas muy, muy graves de seguridad, de narcotráfico, de corrupción, de desvío de dinero, y hoy no vemos en ninguno de los candidatos una propuesta realmente clara, una propuesta que se coloque por encima de toda esta nube de linchamiento que se ha construido en apenas algunas semanas de campaña, ¿no? Es decir, se han dado con todo. Vimos el caso de la candidata de Morena con la entrevista que tuvo con este hombre ligado a una red una red de trata de personas, que hoy está tras las rejas. Lo de Adrián de la Garza, sin duda, pues unos negros antecedentes, la vinculación con Rodrigo Medina, que bueno, ha estado bajo investigaciones muy, muy graves de corrupción cuando fue gobernador. En fin, creo que hoy el electorado de Nuevo León tiene demasiadas dudas respecto de por dónde se va a inclinar, porque desde mi punto de vista no hay a quien irle en esa. Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe, antes de pedirte que nos des tu opinión, déjame nada más dar la información de que hubo un atentado a balazos contra un candidato a diputado local del PAN en Michoacán, César Enrique Palafox Quintero. Resultó ileso. Esto fue sobre la carretera Uruapan-Carapan en Michoacán, y él es presidente municipal con licencia de Los Reyes, Michoacán. Busca ser diputado local del PAN por ese distrito electoral. En fin, Guadalupe, pues
Dice Ricardo Ravelo que todos tienen cola que les pisen en este terreno de las elecciones de Nuevo León. ¿Cómo ves este tema? Y particularmente te pediría si hay más datos sobre Adrián de la Garza, el candidato del PRI, que aparentemente es el que va resultando ganador con esta filtración de videos. Mira, yo no quisiera especular en ese sentido porque no tengo la información y los datos duros sobre estas relaciones, pero quisiera hacer otros comentarios sobre estas relaciones pues poco claras y bueno, vinculadas a dinero no limpio, a relaciones pues muy cuestionadas. Creo que esta frase de todos tienen cola que les pisen y el desempeño de las campañas tan bajas, tan poco sustantivas, creo que ha sido muy desafortunado. Creo que el papel que ha jugado Samuel García nos dice a los mexicanos que no nos merecemos este tipo de candidatos, este tipo de campañas, este tipo de despliegue de recursos. Me parece realmente una falta de respeto al electorado de Nuevo León, al país, al país entero. Por el otro lado, la candidatura de Clara Luz Flores me parece también muy desafortunada, me parece una elección muy desafortunada por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional, porque por lo que ya hablamos, la trayectoria política, los intereses políticos de la familia de Clara Luz, de su pareja, me parece muy mala la elección y bueno, eso también me hace cuestionar a este partido nuevo y el futuro de este mismo partido, un partido que parece no tener ideología y bueno, que adopta las características de un partido hipermoderno en el que solo importan las elecciones y se seleccionan candidatos para ganar elecciones, cosa que no nos gustaría a nosotros que estamos, que militamos con una idea de mayor igualdad, que significa lo que queremos en la izquierda, ¿no? Si lo quiero poner en una perspectiva más general. El tema de Nuevo León es muy complicado y aquí quiero traer de nuevo a la luz el tema de Nexium. ¿Por qué lo quiero traer a la luz? Porque también vinculó a políticos importantes y a intereses dentro del estado de Nuevo León. Tú, como muy pocos, saben perfectamente todo el desarrollo de los eventos en Nexium. La vinculación del hijo del expresidente de México, que también tiene mucho que ver con la elección, porque estamos viendo el circo, pero no estamos viendo lo que hay detrás, porque detrás hay intereses económicos muy importantes y políticos, y la vinculación a la familia Salinas de Gortari, la familia de Carlos Salinas de Gortari tiene muchísimo que ver y él decide muchas cosas porque vincula a muchos grupos de poder detrás en el estado de Nuevo León. Entonces, lo que estamos viendo con los candidatos, estas colas que les pisan, van más allá. Y entonces, ¿quién está gobernando el estado? Está gobernando una mafia de empresarios corruptos que están vinculados a políticos corruptos, que no solamente son, no estamos hablando solamente de corrupción, de latrocinios, estamos hablando de una red que ya tenemos perfectamente entendida, pero que nunca se ha querido tratar en México. Yo he seguido este tema, seguí tu trabajo, seguí el trabajo de Aristegui Noticias, de Juan Omar Fierro, y todos los que cubrieron este caso muy de cerca, y después los que vienen como Roberta, se me olvidó ahorita su nombre, que cubrieron el juicio de Kid Raniere. Es muy preocupante porque en el tema de trata de personas y el vínculo, como yo dije después, como es la ley de trata, ese sí es un tema de mi especialidad, como está la ley de trata en México, se debería de vincular a proceso a Emiliano Salinas Ocelli, el hijo de Carlos Salinas de Gortari. Nadie ha querido tocar absolutamente nada. ¿Por qué? Así es. ¿Qué poder y qué tanta influencia o qué pacto se dio en la clase política mexicana, en el presente gobierno, para tener para protegerlo completamente? Esto es una pregunta que no se nos debe olvidar, que se relaciona con la capacidad que tiene la familia Salinas de Gortari o Carlos Salinas de Gortari en la política de Nuevo León. Sabemos que las decisiones no se toman, las decisiones de selección de candidatos no necesariamente se toman por parte de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces solamente quería hacer estas observaciones y es un caso que me preocupa demasiado por esta clase política y esta clase empresarial que aparenta ser bastante corrupta en el estado de Nuevo León.
Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Pues este tema, el tema de las elecciones en Nuevo León, sus candidatos, Adrián de la Garza denunciando a Samuel García por relaciones con el narco, estos temas pasan ahora bajo la lupa y el escrutinio de don Víctor Ronquillo. Víctor, adelante, por favor. Chuc, el micrófono. No lo prendí. Ya. Bueno, muchas gracias, Julio, y Adelante. yo agradezco mucho ¿cómo decirlo? Pues la honestidad intelectual de Guadalupe y de Ricardo, y obviamente la tuya, por llamar a las cosas por su nombre, ¿eh? No es fácil en muchas instancias realizar esto, ¿no? Y aquí creo que lo hacemos con mucha tingencia, con mucha sobriedad, y en ocasiones parecerían impactantes nuestros juicios, nuestras especulaciones, pero tienen como fundamento la pura y dura y cruel realidad, ¿eh? Como dije en otra ocasión, vivimos capítulos día con día de realismo trágico, no de realismo mágico. Y este es un capítulo más de lo que mi maestro José Agustín llamó la tragicomedia mexicana. Está este personaje, de verdad, este personaje que Samuel García, ¿no? Que, bueno, pues es un poco, y yo no quiero ser peyorativo ni discriminar a nadie, pero por sus hechos los conoceréis, decía el maestro, ¿no? Y la verdad de las cosas es que si uno atiende a los hechos de este personaje, que dice su biografía tomada de Wikipedia, es abogado, es escritor, es politólogo y es financiero, bueno, sus hechos lo que nos muestran es ni más ni menos que a un personaje que podemos colocar y definir con este adjetivo o un par de sustantivos que conforman un adjetivo que califica, pues al mi rey, el mi rey de la política, ¿no? Y esto, pues, permite o se da gracias a la indefinición política, a la ausencia de proyecto de un partido como Movimiento Ciudadano, ¿no? Este hombre, pues, fue senador, y esto de verdad que es enormemente preocupante. ¿Cuál fue su gestión en el Senado? No sabemos. Lo que sabemos es de sus lamentables declaraciones, ¿no? Donde se atrevió a decir que pues él conocía a personas que con 40,000 o 50,000 pesos podían vivir con suelditos de ese tamaño. Bueno, que nos pregunten cuánto ganamos los periodistas, ¿no? Y luego lo otro, esta actitud machista, casado con una influencer a la que censuró porque pues enseñaba demasiado en sus participaciones, ¿no? Y había se había casado con ella en una boda, pues a todo trapo, ¿no? A todo lujo ahí en la Catedral Metropolitana de Monterrey, justamente en tiempos de la pandemia. Entonces, bueno, estos elementos, y bueno, por ahí también hay otra perla de sus declaraciones, en donde le preguntaron en esa misma entrevista que habló del sueldito, sobre si la política de verdad tenía como función, pues, mejorar la situación de las personas. Bueno, no estoy citando de memoria, por supuesto. Y lo que responde este hombre, este personaje Samuel García, es que, bueno, eso es utópico, ¿no? Y que la realidad pues ya nos había rebasado. Bueno, pues entonces sí, en política se vale todo. Y aquí este ejemplo del tremendo mi rey, de la política actual, a mí me hace pensar, y sí, entro en el terreno de la especulación y lo anuncio, por muchas razones, entre ellas porque puede haber consecuencias jurídicas ante lo que voy a decir, pero entro en el terreno de la especulación periodística. Aquí hemos hablado de qué puede ocurrir cuando personajes formados por el propio crimen organizado accedan a espacios de decisión política y de elección. Esto seguramente ya ha ocurrido, seguramente hay muchos de ellos actuando, pero no hay duda de que por los nexos que hasta ahora conocemos, familiares, económicos, incluso por su definición y actuación, este personaje corresponde a un posible patrón de alguien formado para construir una carrera política, económica, financiera,
desde el crimen organizado, desde el narco. Hermano, primo hermano, su padre del June, poco importa. Lo que importa es pues esta evidencia de esta relación y esta trayectoria personal de este escritor, politólogo, financiero, ¿no? Hay también denuncias sobre la actuación de su padre en términos de lavado de dinero. Hay también denuncias en términos de que le siguen depositando a la familia del June dinero. Hay nexos evidentes, ¿no? Y obviamente, pues todo esto es muy preocupante, pero además, y esto sí me parece también muy importante señalarlo, porque tiene que ver precisamente con el denunciante, con Adrián de la Garza, ¿no? Ex procurador de justicia en Monterrey. Un estado que lamentablemente es enclave del crimen organizado, y esto es una terrible realidad. Y el involucramiento en esta información que se da a conocer y que señala el propio García, de la Agencia Central de Investigaciones y la Unidad de Inteligencia y Análisis. Dos instancias que corresponden a la Procuraduría de Justicia. Entonces, el tema es muy, muy tenebroso, pero lo peor de todo es que no podemos olvidar la importancia económica y política que tiene Nuevo León en la configuración de la realidad económica y política de nuestro país. Es un estado de una enorme importancia, y esto es lo que está ocurriendo. Lamentablemente, candidatos sin ninguna definición política y el involucramiento de oscuras fuerzas ligadas a intereses todavía más oscuros. Bien, gracias, Víctor. Pues vamos ahora con Ricardo Ravelo. Ricardo, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya ha aprobado el proyecto de reformas a la ley del Poder Judicial de la Federación, con todo y el artículo 13º transitorio que implica la continuidad del ministro Saldívar en la presidencia de la Corte y la Judicatura. Falta todavía que ese dictamen llegue al Pleno, donde seguramente pues la Morena y sus aliados podrán sacar adelante este dictamen. La votación fue ya de entrada muy significativa: 17 votos a favor en la comisión legislativa, 17 a favor, 13 en contra y ninguna abstención. ¿Cómo ves, qué opinas del hecho de que pues todo se encamina a que el ministro Saldívar se quede como presidente de la Corte y de la Judicatura durante 2 años más? ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, es un tema muy polémico porque exhibe violaciones muy claras a la Constitución y contradicciones al mismo tiempo. Es decir, Morena y obviamente el propio presidente, gente del gobierno, del gabinete, cuestionaron en su momento, y creo que no fue algo exagerado, el hecho de, por ejemplo, lo que pasó en Baja California con la llamada Ley Bonilla. Allá, mediante una instrumentación bastante sucia, que le atribuyen haberla operado por Ricardo Peralta, supuestamente usaron dinero de la corrupción, del crimen organizado, de las aduanas, para pagarle a los diputados locales para que votaran la Ley Bonilla y ampliaran el periodo de Jaime Bonilla como gobernador en Baja California. Todo aquello, bueno, pues se cuestionó hasta el exceso, hasta que finalmente la Corte definió que era inconstitucional que el Congreso local ampliara el periodo del gobernador que había sido electo para gobernar Baja California 2 años. En un escenario similar, finalmente, bueno, se amplía aquí, o se pretende ampliar, un periodo de 2 años que ha sido cuestionado en el mismo sentido, pero que exhibe yo creo que muchísimo el tema de quién manda en el Congreso.
Es decir, sabemos que todos los congresos, en distintas etapas de la historia, obedecen a intereses, ¿no? Finalmente es el presidente de la República quien tiene el control del Congreso, como ocurre en los estados, hace lo que el gobernador decide. Y en este gobierno de la Cuarta Transformación, donde se precian mucho de la transparencia y del apego a la legalidad, pues bueno, queda más que claro que una orden presidencial basta para que el Congreso discuta temas y obviamente los aprueban sin cambiarles ni siquiera una coma a los planteamientos. Es el caso del asunto de Saldívar. ¿Por qué tanto interés en que él continúe un tramo de tiempo más, 2 años, al frente del máximo tribunal de este país? Primero que nada, pienso que hay temas de fondo que el gobierno necesita destrabar porque están atorados legalmente con amparos, el caso del Tren Maya, el caso de algunos proyectos más, el asunto por ejemplo, de los proyectos centrales que son, digamos, la columna vertebral del gobierno de la Cuarta Transformación, como es la reforma eléctrica, por ejemplo, que mediante decisiones del Poder Judicial pues se han detenido. Entonces, al presidente de la República no le quedó otra opción más que realmente limar asperezas con el presidente del máximo tribunal para ver si de esta manera el camino legal se puede allanar para que los proyectos de la Cuarta Transformación puedan continuar. Es decir, la confrontación política, el cuestionamiento, la rijosidad, no ha llevado a buen puerto hasta ahora los proyectos de la Cuarta Transformación, y si estos proyectos que han sido o que son la bandera central de esto que llaman la Cuarta Transformación no avanzan, ya casi en las postrimerías del tercer año del gobierno, y si esto continúa detenido por parte del Poder Judicial, pues evidentemente se pone en riesgo todo un proyecto de 6 años. Y seguramente con eso también la continuidad de que Morena se mantenga en el poder, por lo menos puedan retener la presidencia de la República. Si estos asuntos centrales de la Cuarta Transformación no se resuelven, veo pues bastante difícil que puedan repetir en el 2024. Yo creo que, bueno, el escenario inmediato, sin duda, es la lucha por el Congreso. Es probable que a lo mejor no tengan la mayoría en el Congreso, lo cual los va a obligar a hacer realmente política, negociación, como debe ser, y no marcar la línea desde Palacio Nacional. Entonces creo que políticamente no tenían otra opción más que tener un aliado en el Poder Judicial que realmente pueda garantizar destrabar estos asuntos que hoy mediante amparos están detenidos. Y esta parte, digamos, es solo un aspecto. El otro aspecto es el tema de la elección, que seguramente muchas gobernaturas, muchos cargos se van a definir en tribunales. Entonces, con una situación, digamos, rijosa, beligerante, de confrontación, pues bueno, se va a ver muy difícil el asunto, como se está viendo ahora con lo de Salgado Macedonio, con lo del candidato a gobernador en Michoacán, de tal manera que, bueno, no conviene políticamente tener al Poder Judicial en contra. Hay que tener hay que tener una relación tersa, y si no tersa, por lo menos de entendimiento, pero de choque. Evidentemente, en la relación de choque sale perdiendo el proyecto gubernamental de la Cuarta Transformación. Entonces creo que la ampliación del proyecto, bajo el argumento de que el presidente tiene confianza en Saldívar para que lleve a cabo una reforma al Poder Judicial, me parece que ese es un mero pretexto. El fondo son los proyectos detenidos y el tema electoral que está en puerta. Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe,
¿qué pros y qué contras le ves a la posibilidad, la probabilidad ya, de que el ministro Saldívar siga 2 años más al frente de la Corte y la Judicatura? Bueno, creo primero que nada, yo apoyo completamente lo que dijo Ricardo Ravelo en este sentido. Creo que aquí está en juego realmente el proyecto de la Cuarta Transformación. La oposición pues tiene algunos bastiones para los cuales tratar de impedir a cualquier costo que avance este proyecto, y uno de ellos es el Poder Judicial. El tema de los jueces en particular es muy importante considerarlo, y por aquí sabemos que la oposición se ha de alguna forma pues guardado, ¿no? Resguardado, digamos. Por otro lado, obviamente el Instituto, el Instituto Electoral Federal, el INE, que también ha tenido pues una crítica por parte de los simpatizantes de la Cuarta Transformación y de la Cuarta Transformación en general. Creo que si bien no necesariamente todos estamos de acuerdo, porque no somos parte de la administración pública, obviamente, pero en política, como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y de alguna manera esto es lo que está sucediendo. Estamos viendo un golpeteo en muchas direcciones. No estoy justificando esta extensión en el periodo de Saldívar. Sin embargo, esto fue lo que estamos viendo, es una práctica que sí se ha dado, que se puede dar, que vamos a ver en realidad cuál va a ser el término, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser el final de esto, pero se puede dar. Esto también me recuerda un poco, y no quiero obviamente pensar en el tema o utilizar este tipo de símiles, ¿no?, que utiliza la oposición, pero por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, esta popularidad de los líderes les permitió avanzar muchas políticas. Que esté bien, el juego democrático le permitió hacer esto. En estos 3 años, la democracia le ha permitido al gobierno de la Cuarta Transformación avanzar en algunas, en algunas legislaciones, en la aprobación de algunas leyes. Esto no lo podemos negar. Esta legitimidad se la dio la elección del 2018 al gobierno de la Cuarta Transformación. Esta configuración del Senado, esta concentración de poder en el Ejecutivo, se lo dio la ciudadanía al presidente. ¿Por qué? Porque se evaluaron los muy malos resultados de las administraciones anteriores. Ahora debe haber resultados, pero estas elecciones van a ser cruciales. Y obviamente, ¿quién no va a utilizar los mecanismos que tiene para hacer efectivas sus políticas? Sí, no estoy diciendo que se deba de hacer así, pero estoy tratando de entenderlo como analista política. El juego democrático permite, o quizás va a permitir, llevar esto al término que quiere Andrés Manuel. Pero sin embargo, lo que tienen que hacer es dar resultados, porque estas elecciones, con la selección de candidatos, algunos candidatos que ha seleccionado Morena, pues está teniendo muchas repercusiones negativas. Muchas de las políticas que se han llevado a cabo no tienen contento a todos. Entonces, ahí es donde también nos tenemos que centrar para analizar este tipo de cuestiones. Que va a pasar esto, que el Ejecutivo va a tratar de avanzar sus agendas, que va a tratar de poner a las personas y de utilizar todos los recursos que haya a su alcance, como en este caso estamos hablando de la Suprema Corte, pues yo creo que cualquiera lo haría. La oposición lo haría, estando en esta posición, todo el mundo lo haríamos. Entonces, lo que va a cambiar esto muy probablemente en las elecciones, después de las elecciones intermedias, o tal vez no lo sabemos. Muy probablemente, como dijo Ricardo, aquí se va a tener que hacer política y no se va a tener la mayoría. Pero bueno, juego democrático así es, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, aquí está en juego el proyecto de la Cuarta Transformación, y una de las trabas que ha tenido pues está en el Poder Judicial, y vamos a ver, o sea, no estoy tratando de defender a la Cuarta Transformación o no, independientemente de la ideología que tenga, o si me parece que el proyecto nacionalista, y bueno, el tema de los recursos naturales y del nacionalismo de alguna manera mexicano, pero bueno, cada quien hace su lucha.
Y desafortunadamente este tipo de jaloneos pues se está dando, y sí hay muchos cuestionamientos con relación a no seguir de alguna forma, ¿no?, los lineamientos que se deberían de seguir, pero por el otro lado se puede dar este tipo de prácticas parlamentarias, de prácticas democráticas, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En realidad esto no se termina aquí, y la lucha política, la contienda política se va a llevar a cabo en los últimos 3 años, y de ahí vamos a ver cómo se desarrolla este proyecto y qué resultados da este gobierno y qué tanto puede continuar teniendo el acceso a las 2 cámaras, ¿no? Bien, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias. Sí, sí. Solamente añadiría un dato, el precedente tan peligroso que sienta si esto se consuma en el Congreso. Es decir, bueno, el poder es tentador, dicen. Y si esto más adelante, digamos, con un Congreso a modo y mayoría de Morena, siendo el Congreso una extensión de Palacio Nacional, bueno, ¿acaso no podrían hacer lo mismo para extenderle 2 o 3 años más o 6 más al presidente? Es decir, también se ha dirimido y se ha polemizado al respecto. Si al presidente se le ocurre extenderse 3 años porque pues no ha terminado los proyectos y necesita terminarlos o lo que sea, pues bueno, con el instrumento del Congreso pues van y votan y adelante, ¿no? Más allá de que viole o no la Constitución, como es el caso de Saldívar en este caso. Gracias, Ricardo. Son las 2:57 p.m. Estamos ya en la parte final de este programa. Víctor Ronquillo, ¿qué nos dices sobre este tema de la enorme probabilidad de que el ministro Saldívar se quede 2 años más en la Corte y la Judicatura? Bueno, yo diría que estoy parcialmente de acuerdo con lo que han dicho los colegas, ¿no? En lo que no estoy de acuerdo, pues es sin duda en el enfoque, ¿no? Me parece que el enfoque del que ha partido Ricardo es un enfoque que no comparto y un enfoque que también históricamente es altamente debatible. No hay duda, en eso estoy de acuerdo, de que para el proyecto de la Cuarta Transformación es fundamental tener un poder judicial, no que avale su proyecto, sino que de alguna manera lo discuta en términos de lo que podemos considerar el bien común. De alguna manera eso sería lo esencial. Y yo no veo, a lo mejor me equivoco, por supuesto, y a lo mejor peco de ingenuo, pero no veo un afán de llevar a este país a una dictadura populista. No veo que López Obrador sea un peligro para México. No veo que Morena esté acabando con el país. Lo que veo sin duda, pues sí, es la capacidad de penetración ideológica de los medios hegemónicos y cómo han construido todo un discurso del que me parece tenemos que separarnos y tenemos que mirar a distancia. No tengo mucho tiempo y voy a abreviar, pero no hay duda de que es necesario una reforma al Poder Judicial. El que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia se quede 2 años o no, va mucho más, esto es, no lo sé, es un procedimiento y creo que es un procedimiento muy importante, pero no hay duda que la urgencia es otra. Y está también el tema del Consejo de la Judicatura, y están las propuestas de la reforma judicial al Poder Judicial que ha propuesto Saldívar, que me parecen importantes, me parecen fundamentales. El asunto del artículo 13 de lo anticonstitucional, yo solamente quiero recordar que las leyes no son inmutables, las leyes se hicieron para transformarlas, y parte de su transformación es parte de este proceso civilizatorio en el que nos encontramos como especie. Lo otro que me parece importante y que lo voy a hacer de una manera muy breve, pues es que urge sin duda también y es evidente en cada ocasión que discutimos temas que a su vez se discuten en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la reforma también al Poder Legislativo. Y es evidente también que urge una reforma al presidencialismo,
que no me parece que esté encabezando López Obrador. Todo lo contrario, él ha sumado fuerzas a un solo hombre que viene de la lucha social y que sigue actuando como un luchador social y no como el presidente de la República. Bueno, me parece que quizá ese es el camino que ha elegido. Pero creo yo que también urge una de auténtica construcción de la democracia. Y bueno, si ustedes me lo permiten, esa construcción de la democracia se da a partir de esas reformas a esos poderes y se da en la transformación de fondo, no instruida desde el poder hegemónico del presidencialismo, sino desde una base social auténtica y participativa de una transformación de nuestra democracia. Una transformación, como dicen algunos autores, de una democracia radical, una democracia horizontal, con una participación de todos nosotros, como dijo Víctor Manuel en alguna canción, más allá del voto. Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Pues Víctor, poniendo además ya el tema polémico, el más polémico de este programa, pero pues ya al final, cuando ya estamos por irnos, son las 2 de la tarde con 2 minutos, y no me queda, Ricardo Ravelo, sino darte las gracias y pedirte si tienes algún comentario final, ya en los minutos pocos que nos quedan. Adelante, cualquier cosa, Ricardo Ravelo. Un colofón, Un colofón. Yo discrepo de lo que dice Víctor también, en este sentido, porque en realidad me parece un verdadero contrasentido que un presidente de la Corte que acepta una ampliación de su periodo mediante una violación clara a la Constitución, pues cómo va a reformar al Poder Judicial. Y segundo, con respecto a la democracia, pues bueno, con todo respeto a lo que dijo Víctor, mi particular punto de vista es que la democracia no existe, no ha existido ni existió ni en Grecia, de tal manera que para mí eso es un discurso desde el punto de vista político bastante falso, es retórico, porque la democracia nunca ha existido. Bien, tenemos tema, Guadalupe, para próximas discusiones más amplias, pero ¿cuál es el colofón en este programa, el tuyo, Guadalupe, por favor? Pues sí, solamente tres cosas muy pequeñas. En primer lugar, el fin justifica los medios, eso es lo que yo estoy viendo aquí. Creo que Ricardo en este sentido tiene razón. No podemos hablar de democracia y cada quien va a jugar el juego que quiera jugar de acuerdo con las posibilidades que tenga. Desafortunadamente no estoy teniendo una perspectiva pues ya catastrófica, pero pues así es. Y bueno, veo muy triste la situación ahorita en este periodo electoral, los candidatos, la violencia. Realmente tengo un sentimiento de mucha desilusión y de mucha preocupación. Entonces esos son los tres, así me quedo preocupada y me quedo desilusionada con pan y circo y violencia, y esto es muy complicado. Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta plática con el colofón que tengas, y por favor adelante, Víctor. Bueno, lo primero pues difiero totalmente, ¿no? La democracia no existe, se construye y nos encontramos en un proceso civilizatorio que de alguna manera abarca la historia, incluso no solamente desde la perspectiva del occidente de este país, sino desde la perspectiva de un mundo distinto. No podemos negar de un plumazo la historia universal, o sea, eso me parece absolutamente fuera de lugar, ¿no? Y por otra parte, pues yo insisto mucho en ello, ¿eh? Las leyes no son absolutas y eternas, mi querido Ricardo. Las leyes se hicieron para transformarse, y en buena hora que podamos hacerlo, y en buena hora que en este momento se esté discutiendo de fondo, porque eso es lo que importa, la transformación del Poder Judicial. Y hay evidencias de que nos surge, evidencias francamente dolorosas, que nos surge una transformación del poder legislativo y una auténtica democracia, que yo insisto, construimos todos los días. Esta emisión, y por eso yo no falto jamás, es construir la democracia, es construir la reflexión, es construir
un ejercicio que no es exclusivamente periodístico ni académico, va mucho más allá. Entonces yo estoy de acuerdo, la democracia no existe porque cotidianamente la construimos. Bien. Pero ni eso vemos tampoco, porque además yo digo, como un violador de la ley y de la Constitución, pues no puedes reformar ninguna Constitución. Pero la ley se hizo para transformarla y para cambiarla. No es como en la naturaleza, no se viola la ley, se transforma en esos ámbitos. Yo no veo una violación a la Constitución, veo un intento de una transformación de acuerdo a las exigencias de la realidad política y social de un momento determinado. De no ser así, pues seguiríamos tolerando, por ejemplo, la pena de muerte en el mundo, ¿no? Aunque sabemos que existe y que se da en Estados Unidos y en otros países de una manera brutal y regresiva, pero parte del proceso civilizatorio es precisamente haber radicado la ley de la pena de muerte, por ejemplo. Bien, pues cuando se está poniendo... Yo no veo tampoco que se construya nada, se construyen intereses, ¿no? Bueno, gracias a los tres y esperemos en la próxima emisión. Empecemos luego con los temas polémicos y hagamos que esta emisión tenga este tono que es muy interesante y muy deseable, el de la confrontación de ideas y de puntos de vista. Gracias, Víctor, gracias, Guadalupe, gracias Ricardo. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sí. Gracias.